En el verano de 1921, miles de soldados españoles murieron en una retirada sin precedentes ante el avance de las tropas de Abdelkrim en las montañas y valles rifeños, entre las localidades de Anual y Melilla. Este episodio constituye uno de los más polémicos y trágicos momentos para el ejército español. Desastre de Anual. Esto es Que vuelen alto los dados. Bienvenidos. Comenzamos. Soldado del Quinto Escuadrón, Ctesifonte Expósito Rodríguez. El alcazaba de Celuán, de cuya guarnición formaba parte, salió durante todos los días que duró el asedio a la Guada, montando a pelo su caballo y aguantando el constante paqueo de que hacían objeto el enemigo a todo el que se aventure a dar un paso fuera del alcazaba. Una noche, y acompañado de un moro de regulares, hizo una incursión en el poblado desde donde hostilizaba con más intensidad al enemigo, logrando enterarse de las posiciones que éste ocupaba. Recogiendo víveres y tabaco en las cantinas y llenando 2 cantimploras de agua dulce, regresó con todo su botín a la posición, demostrando siempre un gran interés y decidido empeño de ser empleado en los cometidos más peligrosos, siendo muy elogiada su conducta por sus superiores y compañeros. Este soldado desapareció en la evacuación del alcazaba. Estos hechos que acabamos de leer están recogidos en el resumen de la actuación del 14º Regimiento de Cazadores de Caballería, el cual perdió a la mitad de sus efectivos en la fatídica quincena del verano de 1921. Con la batalla de Anual nos referimos a los hechos acaecidos entre el 7 de junio de 1921 y unos 15 días posteriores, en los que el ejército español pierde una serie de posiciones en la zona del Protectorado de Marruecos.
tras el intento de alcanzar la bahía de Alhucemas. Estas posiciones habían sido establecidas previamente, pero no abastecidas ni reforzadas adecuadamente, por lo que continuos y masivos ataques del ejército rifeño consiguieron asaltar y ganar todas ellas, forzando la rendición en unos casos o haciendo retroceder a lo poco que quedó del ejército de la zona hasta la localidad de Melilla. Las cifras de muertos españoles se calculan entre 8.000 y 13.000, sin que podamos determinar los caídos por parte del bando rifeño, sencillamente porque no existen fuentes. La contienda tuvo dos protagonistas principales: el general español al mando de la comandancia de Melilla, Manuel Fernández Silvestre, y Muhammad ibn Abd el-Karim el-Jatabi, más conocido como Abd el-Krim, líder político de las tribus rifeñas. La ambición militar, falta de cálculo, incluso los vínculos directos con la monarquía del primero, tuvieron mucho que ver en el desarrollo de este dramático episodio de la historia contemporánea española. Mientras que la capacidad de liderazgo para unir a las cabilas rifeñas y el mejor conocimiento del terreno del otro protagonista hicieron que la cuestión de Marruecos, como se denominaba políticamente, tomara otro signo. Pero este capítulo tiene muchas incógnitas previas, así como consecuencias posteriores en el desarrollo de la vida política, social, cultural o militar en España. El golpe de Estado de Primo de Rivera, la Guerra Civil Española, los africanistas. Hoy nos adentramos en él de la mano de nuestro amigo Mariano José García Consuegra, licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y doctor en Historia por la Universidad de Castilla-La Mancha, quien ha profundizado en esta etapa para la confección de algunos de sus libros. Muchas gracias, encantado de estar con vosotros. Bueno, pues muy bien, ya hemos hecho las presentaciones y vamos a pasar a situarnos en el contexto del asunto que tratamos hoy. Tú has escrito al respecto, se viene abordando otro tema como son los comienzos del desarrollo de la aviación en territorio del protectorado, Mariano. Hemos resumido un poco el concepto de lo sucedido, pero venga, vamos a profundizar más en el tema. ¿Cómo podríamos definir todo lo que supuso lo acontecido en aquellos días? Bueno, el desastre de Anual, el desmoronamiento, eufemismo de la mayor catástrofe militar que ha sufrido España en todo su ejército, viene a culminar una serie de despropósitos que comenzaron ya con el avance o con el nombramiento del general Fernández Silvestre como comandante general de Melilla un año y medio antes, en 1920. Uh-huh. En su afán por lograr llegar hasta la bahía de Alhucemas, sede de la cabila de los Beni Ugoyagel, y también en su deseo de pacificar todas las cabilas del sector oriental del protectorado de Marruecos, cuya capital era Melilla, pues volcó todos sus esfuerzos porque realmente era un buen estratega, la suerte generalmente estaba a su favor y su plan no era de todo descabellado, como se ha criticado posteriormente. Sin embargo, necesitaba de la aquiescencia del gobierno y de una serie de medios técnicos y humanos que no se les proporcionaban, mientras que, sin embargo, su compañero y alto comisario de Marruecos, el general Damaso Berenguer, en el sector occidental sí que estaba logrando unos grandes avances utilizando por encima de la fuerza la diplomacia. Son dos maneras de actuar por dos militares que consiguieron diferentes propósitos, y prueba de ello pues es el éxito de Berenguer en el sector occidental y el gran fracaso de Fernández Silvestre, que llegó a costarle incluso la vida a él en el sector oriental en el verano de 1921. O sea que ahí hay una diferencia, digamos, de una visión del protectorado de Marruecos, ¿no? De cómo lo aborda uno y cómo lo aborda otro, ¿no? Por lo que me estás contando, ¿no? Sí, el planteamiento es diferente. No es que Fernández Silvestre usase la diplomacia, sino que él era muy impetuoso, popularmente diríamos que muy echado para adelante, y realmente Anual, desde enero de 1921, estaba en poder de España. Es decir, que no es que llegasen los españoles allí en el mes de julio. Y a lo largo de todo este tiempo, Fernández Silvestre demandó del gobierno del país
una serie de medios, una serie de infraestructuras, sobre todo logística, para llegar a la bahía de Alhucemas, que era el objetivo final de todo el movimiento militar del sector oriental. Sin embargo, esos refuerzos no llegaban, en parte también por el escaso apoyo de Berenguer, que en ningún momento estaba por ayudar a Silvestre, y por otro lado también del ministro de la Guerra, del vizconde de Eza, que prefería seguir el criterio de Dámaso Berenguer en lugar de inclinarse por las peticiones de Fernández Silvestre, que nunca va a satisfacer. Bueno, pero aquí ya sabes que, como siempre, ¿no? Aquí al que cae en combate es muy fácil echarle un poco la culpa de todo lo sucedido, porque en realidad lo único que estaba haciendo, en cierto modo, eran seguir órdenes, ¿no? O por lo menos daba conocimiento de lo que él iba, de todo este desarrollo de puestos que iba tomando hacia Alhucemas. Sí, además de cada movimiento daba conocimiento al mando. Es decir, Fernández Silvestre nunca estuvo por libre. Y en todo momento tenía el compromiso del gobierno. Lo que pasa es que la política española en el tema de la cuestión de Marruecos era muy errática. Entonces los militares tenían su línea a seguir, pero no la podían mantener. Es decir, Fernández Silvestre necesitaba de caminos, necesitaba de abastecimiento logístico, y sin embargo ese no se podía mantener en un sistema como el que tenía, de bloqueos en medio de desfiladeros y zonas que era muy difícil abastecer. Entonces, de esa manera sabía que su penetración no iba a ser estable y que dependía mucho de la fidelidad de las cabilas a las que iban atacando. Y en ese momento, cuando atravesó el río Amercán, ya entraba en el territorio de la cabila de los Beni Garriel, y ya sabía que era la cabila más belicosa, y además la cabila cuyo jefe tribal era Abdelkrim. Es decir, que entraba en zona comanche y lo sabía. Era muy difícil. De hecho, pues, estaba desde enero de 1921 mantenían esa posición como podían. Lo que Fernández Silvestre reclamaba era refuerzos y medios materiales y humanos para continuar avanzando de Alhucemas, que realmente estaba cerca. El objetivo final estaba encaminado. Hay una serie que se llama La Forja de un Rebelde, que ahora has comentado, los bloqueos, y hay unas imágenes donde se ve como unos legionarios construyen un bloqueo. Un bloqueo es 4 sacos terreros allí puestos, y los legionarios se lanzan, pues eso, a consolidar una posición que no es tal, que son, por lo menos en las imágenes que se ven son puestos donde hay abastecimiento y ya está, de vigilancia más que nada, y efectivamente realmente muchos de ellos no llegan a ser ni posiciones defensivas. España, y en el bloqueo situado bajo el Gudú necesitaban una ayuda urgente, y voluntarios acudían sabiendo muy bien que aquello era el bloqueo de la muerte. Y por otro lado, cuando has comentado lo de Berenguer y Silvestre, yo he leído en algunos sitios que Berenguer decía que tenía miedo a perder Melilla, y por eso decía que no acudió al rescate ni de Higueribe, ni de Montearruy, ni de Anual, porque tuvo mucho miedo a perder Melilla, y por eso dijo: me voy a quedar aquí en Melilla defendiéndole. En el juicio, Berenguer se tuvo que disculpar, porque luego cuando veamos lo que es el tema del asedio del aeródromo de Celuán y de la alcazaba de Celuán, pues no se entiende muy bien cómo, estando a 25 kilómetros de Melilla, bien comunicados por ferrocarril y por carretera, pues directamente Berenguer no fue a socorrer a estas posiciones, y unos kilómetros más adelante a Montearruy, donde conocía perfectamente que había más de 3.000 hombres asediados, sin municiones, sin comidas, sin medicamentos, en un mes de julio, a pleno sol del desierto rifeño. Berenguer lo sabía, pero prefirió acumular tropas en Melilla y defender a ultranza Melilla.
hay telegramas del vizconde de Eza, del ministro de la Guerra, proponiendo enviar aviones, proponiendo enviar material, y Dagaso Berenguer insiste en que él se lo irá pidiendo poco a poco, pero lo que le interesaba era acumular tropas en Melilla, porque no se podía permitir que Melilla cayera en manos de los cabileños. Otro tema de discusión es por qué Abdelkrim no ataca Melilla, no ataca la plaza de Melilla. Pero bueno, sobre todo esto podemos hablar mucho porque, claro, es que Melilla es España. Es que Abdelkrim lo vemos como un guerrillero, como un líder carrifeño, pero realmente Abdelkrim es un líder político. Él lucha por la independencia del Rif. Por eso se subleva no solamente contra España, sino contra el sultán de Marruecos, contra el Mazén. Uh-huh. Entonces, invadir Melilla es invadir un país, porque Melilla no forma parte del Rif, sino de España, desde hacía varios siglos, y era consciente. Por otro lado, no exactamente los Beni Ugarrieles, las cabilas de Abdelkrim no llegan hasta Melilla con el paso del tiempo, pero realmente lo que se produce no es una batalla como tal, sino que son levantamientos de todas las cabilas. Uh-huh. Es el efecto dominó que uh-huh. tiene la caída de Anual, que envalentona al resto de tribus, y a lo largo de todas las posiciones españolas se van levantando. Por eso la caída de Celuán, por ejemplo, no se preveía. Celuán está a 90 kilómetros de Anual. ¿Por qué se produjo el levantamiento de los cabileños cercanos? Porque fueron los propios indígenas los que se levantaron, no las tribus más belicosas, sino las propias tribus pendientes de alrededor. Los propios vecinos se envalentonaron y lucharon contra los españoles. Fue un levantamiento en masa más que una batalla. Yo tengo curiosidad porque Abdelkrim sí que llegó a trabajar para el gobierno de España, ¿no? O como llegó a ser funcionario español. Y estuvo becado y conocía muy bien la idiosincrasia española. ¿Y este hombre cómo se torna en un jefe, un líder de una sublevación? Supongo que comenzaría con su kabila, pero la de Urriguel, pero este hombre que había trabajado para el protectorado español y para cómo se convierte en un rebelde capaz de movilizar a tropas. Esa es la curiosidad. No sé, ¿qué desarrollo lleva este hombre? Viene a ser un lugar común la frase de la historia está condenada a repetirse. Sí, que no me gusta para nada, pero a veces ocurre. Sí, me estás preguntando por Abdelkrim y yo te voy a responder por Bin Laden. Es cierto. ¿Verdad? Eso es un paralelismo. Salvando las distancias. Que era el mayor contacto de Estados Unidos en Irak, en la guerra Irán-Irak, ¿no? Sí. Al final acababa mordiendo la mano que le daba de comer. Pues bueno, son líderes muy inteligentes y lo tienen muy claro. Saben cuál es su objetivo en la vida, pero bueno, a diferencia y ambos iguales, son líderes políticos más que militares. Porque te recuerdo que Abdelkrim no murió luchando contra los españoles, prefirió entregarse a los franceses antes que entregarse a los españoles, porque pactó su entrega, pero bueno, ninguna de su familia fue tocada y Abdelkrim no está enterrado en Marruecos. Todo esto cuando hablamos de la guerra de Marruecos, o el asunto de Marruecos, como decían en los medios y el gobierno, a ver, es que estamos como imaginándonos que son dos bandos perfectamente definidos y no. Creo que tú has definido muy bien eso, ¿no? Como una sublevación de tribus, que hay que entender el Rif. Yo por lo que he leído del Rif, o sea, no es tan sencillo de entender como una serie de poblaciones que todos se sienten rifeños y tal, porque esto luego va por cabilas, o sea, las identidades que tiene esta gente, estos, de hecho son bereberes, ¿no? Y tienen una forma de entender la territorialidad de otra manera, ¿no? Yo creo que ahí se juntaron muchos factores, pues no sé,
probablemente las intenciones del gobierno de España en la zona y llegaría a una gota que colmara el vaso y fue lo que produjo, pues eso, y luego también estar liderado, ¿no? Por Abdelkrim. Históricamente el pueblo rifeño, si lo queremos ver en conjunto, es un pueblo difícil de gobernar, precisamente por lo que tú has mencionado, por su pasado bereber, por su pasado nómada, hace más difícil el someterse a unas reglas. Pero también, y en esto habría que hablar de la etnografía de estos pueblos, la lealtad es diferente a como la entendemos nosotros. Ellos entienden la lealtad de una forma diferente a la nuestra. Y entonces, pues bueno, España lo que trataba era de comprar lealtades, igual que hacía Francia, porque lo que trataba es de que el número de pérdidas humanas en un conflicto fuera el mínimo posible. Entonces, bueno, ellos defendían su tierra, pero no defendían su tierra porque España lo atacase, es que también defendían su tierra con respecto al almacén de Marruecos. Es decir, ellos pugnaban y luchaban por la independencia del Rif, no por la independencia de Marruecos. Esto hay que tenerlo muy claro. Lo que ocurría es que España asumía la función de protección del sultán de Marruecos, porque así lo firmó en el protectorado. Entonces, realmente, España estaba ayudando a Marruecos. No, y no luchaba contra Marruecos, luchaba contra aquellos individuos que no aceptaban la autoridad del sultán de Marruecos. Y porque nos fuéramos centrando un poco, ¿cuál sería la cronología de esos hechos? Porque repasamos un poco, hemos visto algo de hemeroteca, algo de los periódicos de entonces, los días anteriores no hay nada que permita adivinar lo que va a pasar, o por lo menos a simple vista. A partir del día que suceden todos los hechos, ¿cuál sería la cronología de cómo va cayendo todas esas posiciones en la zona del protectorado, Mariano? El punto clave es la caída de Abarrán. La caída de Monte Abarrán es el punto clave, primero porque España costó mucho recuperar Abarrán, y lo recuperó y solo se mantuvo unas horas. Es decir, Silvestre publicitaba el éxito de la toma de Abarrán, pero es que la volvimos a perder. ¿Y qué significó la toma de Abarrán? Primero, el perder una cantidad de recursos humanos enormes, muchísimas bajas, y también la pérdida de material. Entonces, dentro de la mentalidad rifeña, lo que hizo Abdelkrim fue utilizar esos cañones y exhibirlos por todas las cabilas para que el pueblo tuviese idea del poder que estaba alcanzando Abdelkrim. Entonces, esto le sirvió para ganar cada vez más adeptos y poder iniciar el ataque contra Anual, que Fernández Silvestre era consciente de la debilidad de la posición, una posición con miles de españoles que es muy difícil de ser abastecidas por tierra, por aire, y que sabía que podía caer en manos del enemigo. Por eso en el 21 de julio, con las primeras escaramuzas en torno a Anual, Silvestre directamente se suicida, porque es consciente, pero antes ha enviado a su hijo en coche a Melilla para que se protegiese, porque sabía que esas posiciones eran indefendibles. Pero él permaneció hasta el último momento, pues no dejaba de ser el general en jefe. Mariano, ¿había entonces suficientes tropas y material para defender aquella zona? ¿Cómo era la situación? Sobre el papel sí. Y me estoy pillando los dedos, pero sobre el papel sí. ¿Sabes qué ocurría? Que el presupuesto, y estoy simplificando, España, como ocurría como ocurre en la actualidad, no es que todos los quintos que tuvieran la edad debían hacer el servicio militar obligatorio. Esto no funciona así. Esto depende de los presupuestos. Es decir, el Ministerio de Defensa tiene tanto presupuesto, pues puede atender a tantos soldados. Si no tiene más dinero, no puede acoger a más soldados. Es decir, es un problema inicialmente económico. En segundo lugar, vivimos en una época de pleno caciquismo,
con un sistema, con el sistema de turno político y turno pacífico de partidos que estaba llegando a su fin con la restauración, y que la corrupción, no solamente en las altas esferas políticas, sino también militares, campaba a su libre albedrío, pues esto terminaría afectando a los soldados. Ajá. Es decir, ¿por qué hay tantos problemas? ¿Había suficientes soldados? ¿Había suficiente material? Había muchos soldados que estaban licenciados y sobre el papel estaban en Melilla. ¿Pero por qué? Ya. Porque no había comida para todos. Es que no había suficiente dinero para darle de comer a todos. Ya. Si a eso unimos también la corrupción, unimos la venta de material que los propios españoles hacían a los rifeños, es que a veces el mismo fusil se utilizaba por los dos bandos. Ajá. Y había que utilizar munición. Es decir, que el problema es más complejo y no es un problema de cantidad, tanto de hombres como militares, sino es un problema más bien de estrategia y de consolidación del territorio. Claro, yo creo que aquí, a ver, es que creo que, en mi opinión, corrígeme pero yo tengo una opinión que creo que cuando sucede una cosa, valga la redundancia, tan desastrosa como esta, creo que se ponen encima de la mesa toda la suciedad, digamos, de la sociedad de entonces, ¿no? Como bien dices tú, ¿no? La corrupción política, militar, pero no creo que tampoco sea la causa o una de las principales causas de todo esto. Yo creo que es una consecuencia quizá de no hacer las cosas como es debido, que se juntó con una época en la que, pues bueno, hubo esa sublevación, ese liderazgo de Adelcrin, pero creo que, ¿no crees tú que haya cierto modo de enfangarse, digamos, una vez que hemos sufrido este palazo histórico, enfangarse en todo lo malo que había entonces? Bueno, es que las desgracias nunca vienen solas. Y cuando ocurre una desgracia, pues todo es negativo. Claro. De ahí que surjan campañas pro ejército. Pero a diferente, es que la actitud también del pueblo es diferente en 1921 de 1909. Ah, es bueno, decir, por supuesto. hasta entonces la mayor derrota fue la del Barranco del Lobo, también en las cercanías de Melilla, en el Monte Gurugú, pero apenas murieron 300 soldados. En el Barranco del Lobo hay una fuente que emana sangre de los españoles que murieron por la patria, pobrecitas madres, cuánto llorarán al ver que sus hijos a la guerra van. Y fue una gran desgracia. Y se provocó la Semana Trágica de Barcelona por la movilización de los reservistas. Pero sin embargo han pasado 12 años y la visión del conflicto es diferente. Porque en realidad es que faltaba una dirección política clara. Para empezar, el protectorado es un asunto impuesto a España. España, después de las pérdidas de la colonia, pues aunque había militaristas dispuestos a aventuras coloniales, pero la situación del país y del pueblo no estaba para muchas aventuras. Sin embargo, el protectorado viene impuesto por las potencias extranjeras y a España no queda otro remedio que asumir ese compromiso internacional. Pero en España no existía una dirección política clara, es decir, el turno de los políticos entre los liberales y los conservadores no permitía mantener una línea política clara. De hecho, entre Barranco del Lobo y el desastre de Anual, lo que ocurre es la Primera Guerra Mundial. Y no afecta en nada a todo el norte de Marruecos. ¿Por qué? Porque las operaciones se paralizan. ¿Por qué? Pues porque España realmente no actuaba con independencia. Seguía estando sometida al criterio de las potencias extranjeras, especialmente de Francia. Y por otro lado, los líderes políticos españoles tampoco se creían el papel que España estaba realizando en Marruecos. Y por supuesto, el pueblo
el pueblo que criminalizaba la guerra de Marruecos y que no entendía de ninguna manera que los jóvenes más fuertes del país, el futuro del país, tuviera que ir a perder la vida en un conflicto que ni les iba ni le venía. Es que la gente no lo entendía. ¿Cómo eran esos soldados? Eso te iba a preguntar yo. ¿Cómo eran esos soldados que se van para allá? ¿Esos soldados bisoños tenían formación? ¿No tenían? Pues también hay en principio la formación era buena, pero también estaba el soldado, había soldados los soldados de cuota, soldados que pagaban por reducir el servicio militar, había soldados que podían elegir destino voluntariamente, otros, por ejemplo, en aviación estaban, como debían usar muchos vehículos, pues si un soldado aportaba un coche, pues elegía el destino y se quedaba de chofer. Eso ocurría, por ejemplo, en aviación. Es decir, que había muchas modalidades, pero por otro lado, la guerra siempre la hacían los pobres. Los soldados que no tenían más remedio que cumplir ese servicio militar obligatorio, quisieran o no, que se prolongaba durante 3 años, aunque en realidad el servicio militar obligatorio duraba mucho más tiempo, desde el llamamiento de filas hasta la época, hasta los años en reserva. Es decir, que era un sistema complejo y hasta cierto punto bastante injusto. Por otro lado, estaban también los problemas inherentes entre el ejército, entre los mandos que estaban en Marruecos, los conocidos popularmente como africanistas, y luego los junteros, los que permanecían en la península por el sistema de escalas abierta, cerrada, por los ascensos. En fin, que es una época bastante complicada, que el desastre, pues bueno, viene a ser el cumple del llamado trienio bolchevique, que se estudia en los libros de historia, que desde 1917 pues en España están ocurriendo una serie de hechos que finalmente pues desembocarán en la dictadura de Primo de Rivera. Si estás disfrutando este episodio y te gusta el contenido que hacemos, te pedimos un pequeño favor que nos ayudará muchísimo. Dale al botón de me gusta. No te cuesta nada, pero para nosotros es clave, porque así el algoritmo recomienda el programa a más gente y nos ayuda a seguir creciendo. Y si además lo compartes, ya es para ponerte un monumento. Seguimos con la historia. Estás escuchando Que vuelen alto los dados, tu podcast de historia. Bien, volviendo a esa secuencia que decíamos de ese repliegue, retirada, no sabría cómo, porque una vez que se toma Anual por parte de, bueno, cabe decir que, a ver, lo que es en sí la batalla de Anual, alrededor de Anual, ¿no? Es cuando ellos están preparando la retirada, el general da la orden de replegarse a Melilla y se produce el asedio de las tropas rifeñas. Y ahí es donde empieza, digamos, la verdadera tragedia. El problema de un ejército no es que avance, sino que se repliegue, que se retire. Ese es el gran problema. Y para empezar, pues Silvestre ocultó las órdenes a los mandos inferiores. Silvestre era consciente de la situación dramática que se iba a vivir, pero en lugar de abiertamente intentar preparar el repliegue, que viene a ser complicado, pues no lo preparó. Por eso se convirtió en una desbandada y en un sálvese quien pueda, totalmente desorganizado.
y eso realmente fue aprovechado por los cabileños para acabar con las tropas españolas. Si hubiera habido un poquito más de orden, pues quizás los resultados no hubieran sido los mismos. ¿No se preparó el repliegue, por decir de alguna manera, o iban de sobrados pensando que, bueno, estos son 4, que esto ya lo tenemos controlado y son muy superiores? ¿O por qué crees que no se preparó el repliegue, Mariano? Yo creo que porque no era consciente de que iba a perder la posición. Fernández Silvestre, todo apuntaba, hubo varios intentos de abastecimiento en Igueribe. En Igueribe no se pudo abastecer, a pesar de intentarlo varias veces y costar numerosas bajas, porque la posición era difícil de abastecer y por el abultado número de rifeños que los estaban combatiendo. La situación era dramática y Silvestre sabía que detrás de una posición iban a caer las siguientes como si fuera un juego de dominó. Y esto es realmente no lo podía asumir. O sea, no es que acertase o se equivocase, es que le sobrepasó en esos momentos, a pesar de la gran experiencia que poseía Silvestre, a pesar de los informes de sus subordinados, realmente no se lo terminaba de creer. Bien, o sea, desde el punto de vista militar, que es cierto que un repliegue, como bien dices, incluso tiene que estar mejor planteado que un ataque. Bueno, pues ahí es donde, digamos, se empieza a fraguar lo que será el posterior debacle que ya conocemos. También creo que la historia, cuando se cuenta, y tú en eso me darás la razón, Mariano, es muy bonito hablar con paráfrasis, eufemismos y demás, pero creo que puestos en situación, creo que estar en un territorio hostil, nunca mejor dicho, que desconoces, estás mal equipado, un calor de narices infernal, y de repente te empiezan a atacar por todos los sitios y no sabes con qué intenciones, pero no con qué medios. Y yo es que me imagino la situación. Y de hecho se habla, yo sí que he visto que en muchos sitios se habla de eso, ¿no? De que hubo una desbandada, pero porque cundió el pánico de tal manera que importó bastante. Bueno, en todo ese repliegue, esa desbandada, digamos, se puede entender como un repliegue hacia Melilla, ¿no? Hubo varios puestos donde creo que se dieron situaciones o episodios bastante heroicos, ¿no? Sí, las muestras de heroísmo fueron tremendas. Es que el repliegue, como tú bien dices, es muy complicado, pero claro, puedes hacer un repliegue frente a un enemigo. El problema es que aquí se sublevaron todas las cabilas y todos los habitantes, todos los cabileños, es decir, hombres, mujeres y niños comenzaron a atacar a los españoles. Es decir, el camino de Anual hacia las puertas de Melilla fue un reguero de sangre, porque todas las poblaciones se dispusieron a atacar a las tropas españolas con lo que tenían. Parte del contingente, digamos, de rifeños que formaban parte del contingente español, quiero decir, se les volvió en contra. Claro, sí, una pequeña parte de las tropas regulares y sobre todo la policía indígena. Pero es que la policía indígena la formaban los indígenas, ¿sabes? Los propios del territorio, los propios miembros del territorio. Un caos, verdaderamente. Se te pasan al otro lado, que son los que tú tienes, y claro, a ver, te quedas pues a verlas venir. De repente cuentas con X y ya cuentas con muchísima menos gente. Sobre todo que tienen información tuya, que también es importante, la información que luego pasan al enemigo de dónde estás situado y tus posiciones. Bueno, pero eso también lo hace España. Sí. No. Forma parte del conflicto. Sí. Bueno, los hechos más significativos que hubo en ese repliegue fueron Monterruiz, ¿no? Hubo muchos actos heroicos, tremendamente heroicos, porque por el espíritu de unidad del soldado, por la necesidad de salvar la vida, no solamente la suya, sino la de sus compañeros. Y claro, el único objetivo, a falta de una dirección jerárquica,
era intentar llegar a Melilla como fuese, porque veían cómo los estaban torturando y masacrando y robando por el camino. Entonces, dentro de esa línea, de esa carretera y de ese ferrocarril que conducía a Melilla, se encontraba la posición de Montearruit, donde el general Navarro marchó a ordenar las tropas, pero en lugar de quedarse en Dardirus o Batel, pues bueno, prefirió ir a Montearruit, que la situación creía que era una posición mejor defensiva, mejor desde el punto de vista defensivo, pero luego no ocurrió así. Pero otra parte, dentro de este camino hacia el este, en dirección a Melilla, se encontraba la posición de Celuán. La posición de Celuán, que estaba compuesta por la Alcazaba, que la Alcazaba viene a ser como un castillo, simplificando, un castillo en el desierto, y el aeródromo. Eran las dos unidades militares de esa posición. Pues en la Alcazaba de Celuán, el capitán Carrasco tenía orden de que todos los soldados que llegaban los fuese reteniendo para que no fuesen a Melilla. Y se encontró con una cantidad grande de soldados, de más de 300 soldados que fue reteniendo, cuando la dotación de la Alcazaba era muchísimo menor. Y la situación del aeródromo fue parecida. Es decir, que se crearon puntos de contención. Desde el día 21 de julio, que fue cuando cayó Anual, hasta el día 23. Es decir, estamos hablando de 2 días. El mando conocía perfectamente la situación, ya sabían de la muerte de Silvestre, los aviones ya habían reconocido el terreno y sabían del movimiento de tropas de la columna de Navarro, para ser más exactos, y cómo se estaba produciendo la desbandada en dirección a Melilla. Otro tema es el levantamiento sucesivo de las cabilas, porque el jefe del aeródromo, e incluso su hermano, el comandante jefe de los automóviles de Melilla, informaban que ellos declararon en el expediente Picasso que no pensaban que se iba a levantar todo el territorio. Ellos pensaban que solamente era pues la parte de Dardirus, de Anual, el sector que en el territorio más cercano a los Beni Garriel, que eran las cabilas de Adelkrim. No pensaba que el resto de cabilas, que no eran tan belicosas, hicieran lo mismo. Y sin embargo, hicieron lo mismo, incluso mucho más. Si es que allí se sublevó todo el mundo, ¿no? Creo que ese es, digamos, el punto inesperado, creo que por parte del mando español, ¿no? Que no se esperaban esa reacción, ¿no? Tan No, ni mucho menos. Claro. Y para eso no está uno preparado. Y bueno, quería comentarte de Celuán. Tú has estado indagando muchísimo en el asedio a Celuán, sobre todo, ya lo mencionaremos en un futuro podcast, pues Mariano ha investigado muchísimo la aviación. Y me gustaría preguntarte sobre ese asedio a Celuán, ¿no? Porque ahí hubo estos hechos heroicos que nos has comentado. En Celuán hubo un episodio bastante trágico, similar también a lo que había pasado previamente en Montearruit. Cuéntanos un poquito el episodio este de Celuán. En Celuán ya he comentado que había dos unidades militares. La Alcazaba, que era un fuerte con tropas principalmente de caballería, y el aeródromo. En el aeródromo de Celuán se encontraba ubicada la segunda escuadrilla de aviación de Marruecos. En todo el territorio del protectorado existían 3 escuadrillas. La primera cada una anexa a una gran ciudad. La primera escuadrilla estaba en Tetuán, en el aeródromo de Sania Ramel. La segunda en Celuán, próxima a Melilla, y la tercera en Ahumara, próxima a Larache. Esta segunda escuadrilla estaba dotada con 6 aeroplanos de Havilland H-4, un bombardero ligero que había demostrado sobradamente su capacidad ofensiva en la Primera Guerra Mundial, y que España compró bastantes unidades
pues de saldo, era el stock de guerra y fue un buen momento para modernizar la aviación. Ujú. Los pilotos allí, pilotos y observadores, realizaban todo tipo de misiones, fundamentalmente de bombardeo, de observación del enemigo, pero también logísticas, también trazado de mapas. Todavía los aeroplanos no estaban dotados de ametralladoras, que después del desastre sí que se colocarán y bueno, realizaban una labor siempre supeditada a las operaciones de tierra. Ujú. Es decir, el modo de actuar de la aviación es que cada tarde se destacaba a Melilla, el jefe del aeródromo, a recibir las órdenes para preparar las operaciones de apoyo a tierra la mañana siguiente. Y si las condiciones meteorológicas eran buenas, porque también podría llover o podría haber niebla, pues se llevaban a cabo y se informaba al mando. Ujú. ¿Y cuántos aviones había allí en Celuán cuando se Había produjo? había Seis. seis aeroplanos, uno de ellos no estaba operativo Ujú. y el resto, los 5 restantes, sí que se encontraban en condiciones de volar. Sí, de hecho, la mañana del día 23 fueron 4 los aviones que volaron y por la tarde había preparados también aviones para volar. De hecho, el capitán Pío Fernández Mulero, que era el jefe de la escuadrilla, pues ordenó incluso traer un camión de bombas para los aviones. También aumentó el número de fusiles de los soldados, reforzó la defensa del aeródromo con soldados que había retenido el capitán Carrasco en la Alcazaba, y en un momento de los 30 soldados que componían la dotación del destacamento, pues subió, la cifra se elevó casi al doble, 70, incluso 80, porque el personal volante, por orden de Mulero, se trasladó hasta Melilla. El único teniente que quedó fue Martínez Vivanco, que quedó en el aeródromo porque residía allí, residía en el pabellón de oficiales. Y sin embargo, para la defensa, pues llamó al alférez Cañadas, que residía en Melilla y que estaba de baja por fiebre, pero le ordenó que se trasladase al aeródromo porque había que defenderlo. Aunque no creía verdaderamente que hubiese un levantamiento, todo el movimiento de tropas y la visión del territorio que él había recorrido en vuelo la mañana anterior, hasta el punto de que su observador lo tuvo que llevar al hospital porque fue herido en una pierna por un disparo desde tierra, pues la situación desde luego del frente era complicada, pero sin embargo él dijo que reforzó la seguridad del aeródromo en la confianza que podría salvaguardar los aeroplanos a la mañana siguiente sin ningún problema. A mí es que me encanta que hagas estas puntualizaciones, ¿no? Y Alberto creo que estará conmigo, porque cuando hablamos de historia, claro, oímos aviación y ya nos pensamos, a ver, aquí no hay ningún F-18 ni de estas cosas modernas. Claro, estamos hablando de biplanos, ¿verdad? A motor, que, o sea, los comienzos... de 375 caballos de lona. Y me encanta que hagas estas descripciones de lo que eran realmente en los inicios de los trabajos aéreos, ¿no? Que básicamente el reconocimiento, el bombardeo. A ver, no pensemos que era aquí una bodega llena con una estructura, dispositivo de lanzamiento. No. O sea, porque aquí las cosas eran bastante manuales, ¿no? Para empezar, no había torre de control. Claro. Que nos hagamos una idea, el aeródromo lo componían 4 edificios. El pabellón de oficiales, la cocina y un edificio con servicios y otro edificio para la tropa. Los aviones dormían en los hangares. Al raso, hombre. En los hangares que eran de tela, eran de lona para que no les diese el sol a los aeroplanos, el sol del desierto. De hecho las operaciones aéreas se realizaban en 2 periodos. A primera hora de la mañana, a las 5 de la mañana, todos los días subían
las tripulaciones desde Melilla y luego a última hora de la tarde, porque eran los momentos que menos calor hacía. Es que estamos hablando del sol del desierto, con unas temperaturas extremas que ni los pilotos, ni el personal volante, ni los aparatos lo podían soportar. Esto, Alberto, da que eso da para otro podcast, ¿eh? Aquí el tema aéreo, yo creo que deberíamos uno. Has estado hablando de cómo eran esos bombarderos que eran manuales. Yo creo que merece una descripción de cómo eran esas ametralladoras que dices que no llevaban, que había que montarlas en ellas y tal. Bueno, en algunas películas hemos visto que de la Primera Guerra Mundial, que bueno, hasta que consiguen que las ametralladoras se coordinen con las hélices y tal, yo imagino que esos aviones que eran de saldo venían desarmados, ¿no, Mariano? Venían 35.000 pesetas era el precio. Ajá. Era un buen precio, ¿eh? Era un buen precio y venían desarmados. De hecho venían con un instructor también para enseñarle a pilotar a los españoles. Uh-huh. y eran aviones que procedentes de la Primera Guerra Mundial sí que tenían la opción de las ametralladoras, pero España no consideró emplearlas. La doctrina aérea que se aplicaba eran los bombardeos, se fueron experimentando. Luego comenzaron los bombardeos en cadena, pero en principio la doctrina aérea se fue consiguiendo con la práctica, porque tampoco había coordinación, porque no había radios. Después de Anual se empiezan a probar las radios en los aviones. Es decir, que en general la aviación, en el ejército y sobre todo en la aviación, hubo un antes y un después de Anual. Hubo lecciones aprendidas después de ello. Bienvenidos a nuestro programa La Maleta del Millón. Hoy con nosotros nuestro concursante, que está a punto de llevarse el premio a falta de una pregunta para la que ha pedido el comodín de la llamada. ¿A quién desea llamar? Pues al Rafa, al del programa este de que vuelvas todos los dados. Muy bien, marcamos el número. Hola Rafa, soy Bofarul, que estoy en la radio, a falta de una pregunta, y te he llamado porque seguro que lo sabes. Nada, en la batalla de Pavía, los tercios en preguntan disculpas a los banderas de Borgoña y los franceses, es que no la pregunta es, ¿cuántos disparos de arcabuz se hicieron en total? Ya sabes que vamos a medias, si acertamos que... Hola, soy Rafa, del podcast de historia que vuelen alto los dados, en el que con detalle, pero de forma amena, te traigo episodios históricos que pueden sorprenderte. Te invito a escucharlos. Pues nada, Rafa, que pues como te digo, chico, finalmente no conseguimos el premio. ¿Qué lo vamos a hacer, discúlpame, y gracias. Oiga, sí, que me llevo el Rolls Royce, No lo tendré un verdecito pistacho, ¿verdad? Cuéntanos un poco lo que te comentaba antes de Celuán, porque ahí se produjo, estuvieron aguantando muchos días. Es que yo he leído algo y me recuerda incluso, yo qué sé, a la resistencia del Alcázar de Toledo, tenían que buscar la vida para los víveres. Bueno, lo de Celuán fue tremendo, del aeródromo de Celuán, porque la noche del 23 de julio, pues aparte de la guarnición, que eran entre soldados, cabos y oficiales, pues aproximadamente unos 40 individuos que se reforzaron con 30 procedentes de la Alcántara. 30 miembros del segundo escuadrón de la Alcántara, a las órdenes del alférez Juan Maroto Pérez del Pulgar, se trasladaron desde la Alcazaba al aeródromo. Estos soldados, estos jinetes, procedían de las cargas de la Alcántara en el río Igán,
que es uno de los hechos heroicos más destacados y por los que el regimiento posee la laureada de San Fernando, la corbata de San Fernando, que se otorgó pues hace pocos años, en el 2012. Uh-huh. En la noche del 23 de julio, en el aeródromo se encontraban unos 80 hombres dispuestos a defender el aeródromo, que en principio no tenía ninguna amenaza. Pero sin embargo, a lo largo de la noche y sobre todo de madrugada, comenzaron a recibir disparos. Toda la noche la pasaron intranquilos porque oían gritos, se veía fuego a lo lejos y sabían que algo marchaba mal. Se me ha olvidado deciros que la única defensa que tenía el aeródromo era como los bloqueados que ha descrito Alberto. Había una alambrada de espino alrededor, que desde 1918, es decir, hacía 3 años antes, ya había un informe diciendo que se tenía que cambiar la alambrada porque no reunía condiciones. Es decir, esa era la defensa que tenían estos 4 edificios. Pues bueno, pues de la mañana del 24 comienzan a atacarlos. Sí. Intentan el teniente Vivanco, que era el máximo mando, que era observador, no era piloto, intenta contactar con Melilla, no lo consigue, consigue contactar con una sección de campaña de Nador y le pregunta por los aviones. Y dice, bueno, los aviones, si vienen los pilotos, los podremos despegar. Si no, va a ser complicado. Y además es que nos están atacando con fuego real. Y un grave problema, realmente, la cuestión no es que los aviones no pudiesen despegar, es que no había campos de aviación alternativos. Desde hacía al menos 2 años, en Tauima, al lado de Nador, se pensaba trasladar el aeródromo de Celuán porque no reunía condiciones aeronáuticas, se encontraba cerca de una montaña, el terreno no era completamente llano y ya prácticamente desde su creación en 1913 no reunía las mejores condiciones. Pero claro, nunca llegaba el cambio. Y aunque había terrenos que se estaban preparando en Tauima, en Nador, también era una zona que los defensores del aeródromo no lo sabían, pero que ya había caído en manos del enemigo. Y en Melilla ciudad, no había sitio para aterrizar sobre el terreno. Luego ya veremos que sí consiguen aterrizar. Pero no había ni campos alternativos ni pilotos para despegar los aviones. Pero quiero puntualizar que el interés del mando era salvar los aviones. Sí, pero a ver cómo lo salvas. Si no tienes alternativa donde ir, ni llevarlos, ni gente para... Claro, para rescatarlos. Claro. Sí, es lo que estamos hablando, que se juntó todo. Falta de previsión, la avalancha del ataque... O sea, un desastre. Y luego hay más detalles que añaden dramatismo a la situación. Y es que estos 80 hombres, el día 24, es decir, al día siguiente, no tenían nada que comer. Porque resulta de que la cocina de Celuán se abastecía diariamente. Es decir, que cada día llegaban los cabileños a vender sus productos y los cocineros hacían la comida allí directamente. La despensa de la cocina estaba vacía. Cuentan que ese día se mantuvieron por las latas de conserva que encontraron en el pabellón de oficiales, porque no había nada que comer. Afortunadamente sí que podían beber, porque había un aljibe cerca, que es el que se utilizaba para llenar los radiadores de agua. Pero es que desde el día 24, aunque no se pudiesen salvar los aviones, porque no había campos alternativos ni pilotos, pero es que lo que hicieron los cabileños después de sitiar el aeródromo es disparar a los hangares para inutilizar los aeroplanos que quedaron desde el minuto 1 inutilizados, y la zona del aljibe era una zona batida también por el fuego enemigo, porque estaba en el exterior, y estos soldados los primeros días tuvieron que beber el agua que vertían los radiadores, porque no tenían tampoco agua que beber. Es decir, la situación es dramática.
sea, no hay, están rodeados, no tienen comida, se están quedando sin agua, los aviones están inutilizados. ¿Qué pasa, Mariano? A continuación ya vamos, ya es que estamos ya en el punto álgido. Que vengan refuerzo de Melilla, supongo. Claro, entonces, ¿cuál es la única solución? Pues los compañeros de la Alcazaba. De la Alcazaba al aeródromo hay una distancia de unos 400, 500 metros y se llegaba en línea recta atravesando tanto la vía del tren como la carretera. Es decir, que estaban bien comunicados, estaban a 25 kilómetros de Melilla, pero no había relación entre un grupo y otro. Entonces, pues al teniente Vivanco no quedó más remedio que pedir un voluntario que fuese a la Alcazaba a pedir ayuda. Lo encontró en el soldado Celestino Fragoso Caro. Pues la situación del aeródromo era insostenible. Aún así, pues intentaron aguantar, intentaron ponerse en contacto con la Alcazaba, pero no lo conseguían. El día 25, lunes 25 de julio, era San Santiago, patrón de España. Y esta gente lo pasó, muertos los pobres, medio muertos de hambre y continuamente asediados por los cabileños. Incluso el alférez Maroto recibió un disparo en el brazo y fue uno de los primeros heridos. El día 26 es cuando la situación era tan insostenible que el teniente Vivanco buscó un voluntario que lo encontró en el soldado de la Alcántara, Francisco Sánchez Caro, el cual se dispuso a ir a la Alcazaba y corriendo, pues atravesando el terraplén del tren, la carretera, y logró saltar hasta el parapeto de la Alcazaba y entró dentro de la Alcazaba. Les contó la situación en la que se encontraban y entonces alrededor de unos 30 jinetes de la Alcántara prepararon sus monturas y fueron a ayudar a los compañeros del aeródromo. Del aeródromo. Iban dirigidos por el capitán Jacinto Fraile, que fue uno de los primeros en caer, porque entre la Alcazaba y el aeródromo se encontraba el poblado y desde las azoteas del poblado disparaban toda esa zona que quedaba perfectamente vacía. Se calcula que de los 30 jinetes de la Alcántara solamente pudieron regresar a la Alcazaba unos 15, porque lo que hacían era ir con los caballos al galope, lanzaban municiones o comida por las ventanas de los edificios y se volvían deprisa. Bueno, pues cayeron bastante, pero bueno, según mis datos, lograron introducir un cordero y un saco de arroz. Y con eso pasaron el día 26, el día 26 y el 27, el tercer día de cautiverio. Pero no quedaba más, el día 28 hubo que buscar otro voluntario. Y esta vez fue un soldado del regimiento de infantería Melilla 59, llamado Enrique Cortegoso Tobío. Ah, Cortegoso era. Cortegoso, que incluso el teniente Vivanco lo propuso para la laureada, pero nadie quedó su propuesta quedó en el olvido. Pues Cortegoso logró llegar a la Alcazaba. A la mañana siguiente, es decir, el día 28, se buscó otro voluntario para pedir ayuda a la Alcazaba. Se presentó el soldado de regimiento de Melilla 59, Enrique Cortegoso Tobío, que no solamente logró llegar a la Alcazaba jugándose la vida, sino que regresó al aeródromo con un manuscrito del capitán Carrasco en el cual le proponía intercambiar una cuba de agua por un cordero, porque en la Alcazaba sí que tenían víveres, pero carecían de agua porque se abastecían a través del río Igán, a través del río Celuán, que en estos momentos pues sus aguas eran insalubres porque estaban llenas de cadáveres y porque era una zona batida por el enemigo. De ahí el acto valeroso del soldado Teosifonte con el que habéis abierto el programa. Pues con esta proposición, desde el aeródromo
se dispuso en acondicionar un camión con garrafas de agua para hacérselas llegar a los defensores de la Alcazaba. Ya habían en el aeródromo habían ideado un sistema para meter una cañería por el aljibe e intentar sacar toda el agua que podían. A veces incluso utilizaban una de las bombas de combustible, de gasolina, pero al menos no pasaban, incluso tenían superávit de agua para poder trasladarla a la Alcazaba. Lo que no tenían eran comida. Se presentaron dos soldados de aviación, que fueron Francisco Martínez Puche e Isaac Eguiluz Mas. El teniente Vivanco les ofreció protección para que no fuesen solos, pero ellos quisieron ir solos. Parapetaron el camión con colchones, chapas, tablones y, sin pensárselo, iniciaron la marcha y, protegidos por el fuego de el aeródromo, lograron atravesar la línea férrea, esquivar a los tiradores del poblado y entrar en la Alcazaba. Desde el aeródromo no se dieron cuenta si habían entrado o no, pero escucharon a lo lejos los vivas a España de los soldados de la Alcazaba y entonces supieron que habían tenido éxito. Curioso. Así es. Tan desesperada era la situación de los defensores de la Alcazaba. Madre mía. Una vez que llegaron, pues lo que hicieron es intentar regresar lo antes posible, pero con víveres. Volvieron a proteger el camión, pero lo hicieron demasiado deprisa. Es decir, los cabileños ya estaban alerta y prepararon una serie de obstáculos para desviar al camión de su ruta. No se dieron cuenta de este detalle, salieron nuevamente a toda velocidad, pero esta vez tuvieron que cambiar el camino de llegada al aeródromo. Se tuvieron que desviar por detrás de la estación, los perdieron de vista en el aeródromo, y solo desde el aeródromo esta vez lo único que vieron es una cortina de humo y que el motor del camión se paraba. Algún soldado dijo que vio salir del camión a ambos, a Puche y a Eguiluz, pero los masacraron y el camión no pudo regresar al aeródromo y perdieron la comida de ese día. Por estos hechos heroicos, 4 años más tarde, el soldado Martínez Puche fue propuesto para la Cruz Laureada, que después de varios años se la concedieron, que fue uno de los primeros miembros de la aviación española en conseguir la laureada. Y sin embargo, su compañero Isaac Eguiluz, que hizo lo mismo que él, que murió igual que él, pues lo único que le concedieron fue, como a todos los demás, una pensión anual de 348,50 pesetas que cobraba su madre porque era viuda. Pero imaginaros la sensación que se produjo en la Alcazaba. Que pone los pelos de punta, ¿eh? Sí, te quedas escuchando y te quedas, vamos, imaginaros sobrecogido. el desencanto de los defensores del aeródromo, que no solamente vieron cómo perdían a sus dos compañeros, vieron cómo perdían los víveres de ese día, y los cabileños se envalentonaron y por la noche intentaron asaltar el aeródromo. Y al menos pues se mantuvieron alerta y lograron esquivar el ataque, pero aún así la debilidad era tremenda. ¿Y cómo acabó el episodio? Bueno, el episodio fue pues esperando que les trajesen más víveres. En la Alcazaba el capitán Carrasco sabía de su situación, y entonces lo que hicieron fue el día 29 salir un nuevo convoy
jinetes de la Alcántara, esta vez dirigida por el joven teniente Ángel Calderón Castelu, y de esa manera pues lograron introducir algunos víveres y municiones dentro de lo que son las líneas del aeródromo. Pero ya no salieron 30, ya salieron 15 jinetes. Lo digo porque el tema es importante. Y muchos de ellos lograron regresar, pero otros perdieron la vida. En estos momentos, también por fin, después de varios días de asedio, por fin aterriza un avión en Melilla. Exactamente, no aterriza un avión, aterrizan 2 aviones. Un DH-4 como los de Celuán, que rompe el tren de aterrizaje, que era inutilizado, y un Bristol 29 Tourier, que es un avión civil, pero es lo único que pudo llegar a Melilla. Uno de ellos tomó en el campo del hipódromo, de muy reducidas dimensiones, y otro tomó en el campo de tiro de Rostrogordo. Entonces, con el Bristol 29, pilotado por los capitanes Carrillo y Manzaneque, fueron con lo que se intentó el abastecimiento a las posiciones de Monte Arruiz y de Celuán. Un abastecimiento por aire que no se había realizado nunca y que terminó en fracaso porque se intentaba utilizar todos los procedimientos que pasaban por la imaginación de los aviadores, pero no consiguieron mucho éxito. Para que os hagáis una idea, se intentaba lanzar agua, y desde una altura de 500 metros una garrafa de agua no queda nada. Entonces lo que lanzaban eran barras de hielo envueltas en arpillera para que al menos soportase el impacto o cayese dentro de la posición. Pero la mayoría de las veces caía fuera. Y estos pilotos intentaron el abastecimiento mañana, tarde y noche en Monte Arruiz y en el aeródromo y la Alcazaba de Celuán, pero fue totalmente insuficiente. En la aviación mundial no se había realizado abastecimiento aéreo a una posición sitiada. Esta es la primera vez que se realiza, y fue a consecuencia de la situación desesperada en la cual todo el mundo sabía que se encontraban los sitiados de Celuán y de Monte Arruiz. Con el peligro que eso conlleva, claro. Un avión de esos, a tiro de rifle, hombre, es que podías cargar al piloto perfectamente. Perfectamente, se jugaban la vida. Es que no solamente en el vuelo, sino en el aterrizaje y en el despegue. Sí, bueno, claro. Es que lo hacían desde el hipódromo, que el hipódromo se encontraba en la zona sur de Melilla, justamente donde estaban atacando los cabileños para intentar entrar en la plaza. Es decir, que cada vez que aterrizaban o despegaban, lo hacían bajo fuego enemigo, con el consiguiente riesgo de sus vidas. Madre mía. O sea, Vaya espectáculo tenebroso. Bueno, era tremendo. Era tremendo y no se podía hacer otra cosa. Bueno, y al final la posición de Celuán... Si el sábado 30, ya cumpliendo una semana del asedio, tampoco tenía que comer. Si es que con lo que estamos hablando, porque resulta muy curioso, porque a lo largo de estos días, y ya llevamos una semana, el número de bajas era pequeño. Pequeño, podemos hablar de 10 bajas. Estas 10 bajas se distribuían entre 6 heridos y únicamente 4 muertos. Los 2 soldados. Sí, los que habían salido a... Sí. Otro más, que sería el soldado Olegario Capellán, que intentó coger un caballo muerto, morirá al día siguiente, y un soldado de la Alcántara intentó coger uno de los víveres que lanzó el aeroplano, que cayeron fuera de recinto del aeródromo. Intentó ir a por él, pero fue batido por el enemigo. Es decir, el número de bajas es realmente muy pequeño para la situación de la que estamos hablando, que es una semana de asedio. De asedio sin poder moverse de allí y con la moral por los suelos, porque ya sabían que no les iban a socorrer. Madre mía.
y que los compañeros de la Alcazaba no estaban mucho mejor que ellos. Aún así, el día 31 se produce lo que va a ser el último convoy de la Alcazaba. Esta vez lo va a liderar el sargento Ramón López Fernández y lo hará solamente con 6 jinetes, con la orden de no regresar a la Alcazaba, sino de entrar en el aeródromo y quedarse allí y alimentarse, como había ocurrido otras veces, de los caballos. Es decir, el soldado Legario Capellán, que además era el cocinero, murió porque intentó coger un caballo de los que habían muerto de la Alcántara para llevarse algo a la boca, porque estaban comiendo carne cruda de caballo. Y de hecho el día 30 y el día 31 se abastecieron con carne de caballo. Pero ya no quedaban municiones. Lo digo porque hay que tenerlo en cuenta. Ya la situación ya sí que es dramática. Aparte de la comida, el agua, que es el agua te condena si no la tienes, o tienes escasa o tienes poca. Ya si no tienes municiones, ya el final casi está visto. El día 1 de agosto soportaron la jornada como pudieron, y el día 2, después de 10 días de asedio, pues fueron rodeados por los cabileños con la bandera blanca. Venían en son de paz y los dirigía un cabileño llamado Ahmad Dudú. Casualmente estuvo al servicio del teniente Vivanco cuando estaba dirigiendo una compañía de la policía indígena, lo cual no deja de ser curioso. Pues se entrevistaron con él y les dijo que le respetaría la vida si entregaban las armas y les conducirían a Melilla. Bueno, pues los soldados quitaron los cerrojos de los fusiles y bajaron de las terrazas porque le estaban ofreciendo comida, y mientras que el teniente Vivanco ordenaba al alférez Cañada que formase las tropas para avanzar hacia la Alcazaba, pues él, con el soldado Armesto y el alférez Maroto, lo que hizo fue incendiar los aeroplanos y sobre todo la sección de fotografía. El taller de fotografía también lo incendió y ya no se volvieron a ver. A estos 3 individuos los llevaron a la iglesia de Nador, y luego más tarde serían encarcelados en Asdir, serían allí secuestrados hasta enero de 1923, y el resto, el grueso del destacamento, fue trasladado a la casa de la Ina, donde pasaron la noche del día 2. La casa de la Ina se conoce habitualmente por este nombre, que era poco más que un corral con un patio enorme, con los muros muy elevados, y recibe el curioso nombre de Casa de la Ina por el cartel del Fino Laína que decoraba una de sus paredes. Sí, el Fino Laína, pero tremendo. Resultó tremendo porque en esa casa pasaron la noche y al día siguiente, el día 3, la Alcazaba del capitán Carrasco se rendía también a las fuerzas de los cabileños. Y aquí comenzó el principio del fin, porque dentro de la casa de la Ina no les dejaron salir y allí a los defensores del aeródromo los masacraron, literalmente acabaron sus vidas, salieron como pudieron por las ventanas, por la fuerza, escaparon camino de Melilla, pero mientras que el número de bajas, ya os digo, que no, entre heridos y fallecidos, no deja de superar la decena, pero sin embargo después de esta venganza, pues se calcula que murió el 80% de estos soldados, es decir, 60 o 70 de ellos perdieron la vida después de haber soportado 10 días de asedio. Pues... Qué horror. No sé. Te quedas compungido escuchando. Yo todo lo que he leído de este episodio me parece aterrador. Es heroico por todos los que están allí, todo lo que hacen, porque hacen heroicidades todos, los que ha descrito Mariano, todos, cada uno de ellos, que merecen ser nombrados y recordados,
Es que te ponen los pelos de punta y es dramático porque cómo están y cómo van a acabar y cómo no van a recibir ayuda, que es lo peor, ¿sabes? Que no te va a venir. Tremendo, y sobre todo estando para los soldados que pertenecían al servicio de aviación, porque todavía no era un arma independiente, pues el ver que sus compañeros de aviación estaban sobrevolando la posición y no podían ayudarles, lo cual resulta más dramático todavía. Y teniendo allí los aviones y no poder utilizarlos porque habían quedado inservibles. Si no, pues algún mecánico, algún armero se hubiera atrevido, porque lógicamente pues muchos de los soldados hacían las funciones del observador cuando en las distintas operaciones. Uh-huh. Porque había también vuelos de aeródromo, había vuelos de prueba de motores y entonces pues es normal que los soldados, que además llevaban mucho tiempo con los aviones, supiesen manejarlo o se hubieran arriesgado a ello. Pero es que no, desde el minuto 1 quedaron completamente inservibles. Tremendo. Bueno, pues yo creo que por hoy todas las indicaciones que nos ha dado Mariano han sido bastante explícitas, bastante interesantes y sobre todo curiosas. Todo este episodio trajo, desde luego, como veremos, y desde aquí te invito, Mariano, a que nos visites otro día y nos expongas, si te parece, todas las consecuencias políticas, sociales, incluso militares que hubo después de este desastre de Anual. Y en concreto nos gustaría que nos hablaras de qué pasó con los aviones, ese tema en el que tú también estás superpuesto. Y desde aquí, si te parece, Alberto, le invitamos para el próximo podcast. Por supuesto, nos ha dejado aquí callados a ambos dos escuchando sus narraciones, porque la verdad es que es muy detallada, es muy precisa y nos deja con la miel en los labios y esto no puede ser. Pues tienes que venir otro día, Mariano, a seguir contándonos cosas. Lo que sea, la historia de la aviación ha quedado ahí en el aire, nunca mejor dicho, va de juego de palabras, y entonces tienes que volver otra vez aquí con nosotros. Gracias por esa oportunidad que me habéis dado, pero mi interés se centra sobre todo en recalcar el papel de estos soldados que se jugaron la vida, que perdieron la vida y que muchas veces por desconocimiento nos quedamos en los hechos también heroicos de Abarrán, de Monterrui, de Celuán, incluso de la Alcazaba, pero que a lo largo de la guerra de Marruecos en general se produjeron muchos hechos heroicos y mi único interés es que no queden en el olvido y que gracias a programas como el vuestro pues se puedan conocer y que sepamos valorar pues nuestro pasado y el sacrificio de estos jóvenes que lucharon por sus vidas y que desgraciadamente la mayoría de ellos la acabó perdiendo. Desde luego, y nosotros te agradecemos todos estos hechos que nos has narrado y con esto vamos a despedir el episodio de hoy, si te parece, y Mariano, lo dicho, quedas invitado para el próximo podcast. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Mariano. Ha sido un placer. El placer ha sido mío. Estás escuchando Que vuelen alto los dados, tu podcast de historia. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Anímate a suscribirte a nuestro podcast y a darnos un me gusta si este programa te ha gustado. También a que nos dejéis vuestros comentarios y sugerencias y a compartirlo para que tenga una mayor difusión. Estamos también en Facebook, Instagram, Twitter y en nuestra página web www.quevuelenaltolosdados.com. Si queréis comunicaros con nosotros, podéis hacerlo a través de nuestro correo electrónico
contacto@quehuelenaltolosdados.com. Y si queréis apoyar este proyecto por menos de lo que cuesta un café, podéis ayudarnos en el acceso a la plataforma Ko-fi que aparece en la descripción de este programa, o haceros suscriptores, con lo que además de ayudar el mantenimiento de este proyecto, dispondréis de contenidos mensuales exclusivos. Muchas gracias y nos vemos en nuestro próximo programa.